Bien, vamos a hablar un poco sobre la pancreatitis aguda. Esta afección es conocida como una inflamación en el páncreas. Es aquel órgano que ubicamos detrás del estómago. La inflamación va a ser de tipo aguda porque puede aparecer de manera repentina y durar algunos días. Entre sus causas pueden verse frecuentemente en pacientes con cálculos biliares, ya que estos cálculos van a ser causantes del 40% de los casos de pancreatitis aguda, debido a que los cálculos biliares van a tener la capacidad de viajar fuera de la vesícula biliar hasta las vías biliares, van a generar un bloqueo en la abertura que drena la bilis y las enzimas, lo que va a ocasionar que se provoque un acúmulo en el páncreas y cause una hinchazón. Otra de las causas está asociada a pacientes con alcoholismo. El alcohol va a presentar un 30% de los casos de pancreatitis aguda en personas que consumen mayores o iguales de 4 a 7 bebidas por día en hombres y mayores o iguales de 3 bebidas por día en mujeres. Esto se produce debido a que las células acinares pancreáticas van a metabolizar el alcohol ingerido en metabolitos tóxicos, los cuales pueden generar lesiones digestivas y además de comprometer el páncreas, pueden tener complicaciones mayores como producir una necrosis, una inflamación o incluso una muerte celular. La fisiopatología del páncreas corresponde a la encargada de producir enzimas necesarias para digerir los alimentos, las cuales serán activadas después de que dicha ingesta llegue al intestino delgado. En caso de que se exprese una activación intracinar de enzimas como la tripsina, la fosfolipasa A2 o la elastasa dentro del páncreas, se puede provocar una lesión autodigestiva en el tejido pancreático, lo cual puede llevar a causar nuevamente una hinchazón, un sangrado, un daño al órgano y a sus vasos sanguíneos, lo que corresponde propio de una pancreatitis aguda. La clasificación entre los tipos de pancreatitis agudas puede ser de tipo intersticial o necrosante. La clasificación intersticial va a evidenciar un páncreas agrandado a causa de una inflamación donde la mayoría de los pacientes suelen frecuentar. Y la tipo necrosante se presenta en necrosis pancreática cuando ocurre en 5 a 10% de los pacientes y está asociada con una evolución prolongada y mucho más grave. También se puede clasificar según la gravedad de la pancreatitis aguda como leve, aguda y grave. La de tipo leve es una inflamación que va a ser limitada al páncreas y solo a sus tejidos, por lo que los pacientes no van a manifestar insuficiencias ni complicaciones sistémicas o locales, y su tasa de mortalidad es menor del 5%. La aguda o moderadamente grave es cuando los pacientes tienden a tener esas complicaciones locales o sistémicas, pero tampoco presentan alguna insuficiencia si se presenta una insuficiencia es de tipo transitoria, ya que se va a resolver en un tiempo de 48 horas máximo. La de tipo grave, en este caso, cuando ya se presenta ahora sí una insuficiencia de uno o de varios órganos junto con la variedad de complicaciones locales, va a presentar una tasa de mortalidad mayor al 30%. A continuación vamos a hablar acerca de la pancreatitis crónica. La pancreatitis de tipo crónica se va a presentar cuando la pancreatitis aguda no sana ni mejora, sino que al contrario va a empeorar con el tiempo, dando así como resultado un daño permanente. Es producida por una cicatrización del páncreas que impide la correcta secreción de las enzimas encargadas de la digestión de los alimentos. Esta patología es causada principalmente por un consumo excesivo de alcohol por varios años o por episodios repetitivos de pancreatitis aguda. Sin embargo, puede ser causada por otras patologías como cálculos biliares, obstrucción de los conductos que drenan las enzimas pancreáticas, fibrosis quística y pancreatitis hereditaria. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar que posee una fase inicial en la que se presentan episodios recurrentes de pancreatitis aguda y ya luego de un periodo de tiempo, cuando ya la enfermedad avanza, se origina una sustitución del parénquima pancreático por tejido conjuntivo fibroso, el cual lo que hace es alterar progresivamente las funciones endocrinas y exocrinas del páncreas. Lo anterior produce la aparición de un infiltrado inflamatorio que va a conllevar a la diferenciación de las células acinares, las cuales sintetizan y liberan enzimas digestivas como lo es la amilasa, la lipasa, el colesterol esterasa, la elastasa y el tripsinógeno en células ductales, cuya función es sintetizar y liberar una solución buffer que va a ser rica en bicarbonato, y esto cumple la función de neutralizar el ácido del contenido duodenal. Ahora hablaremos de las manifestaciones clínicas. El síntoma principal en las pancreatitis, tanto crónica y aguda, es el dolor en la parte superior del abdomen, el cual puede extenderse hacia la espalda. Para ser específicos, en la pancreatitis aguda, el síntoma principal es un dolor que se siente en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen, que puede empeorar después de comer o beber alimentos con un alto contenido de grasa. Este dolor se puede volver constante o más intenso por varios días, que se suele agravar en posición de cúbito, es decir, al acostarse boca arriba, y en algunos casos se propaga hacia la espalda. Por otro lado, se observan manifestaciones clínicas como fiebre, náuseas y vómitos.
con una frecuencia del 80%. También se puede evidenciar sudoración, heces color arcilla, hinchazón, indigestión, pulso acelerado y sensibilidad al tocar el abdomen. Mientras tanto, en la pancreatitis crónica, los signos y síntomas varían según el tipo de pancreatitis que posea el paciente, pero sin embargo en la mayoría de los casos se presenta dolor persistente o periódico de intensidad variable en el epigastrio que se puede irradiar hacia el dorso y que se intensifica de 15 a 30 minutos después de comer. Síntomas de insuficiencia pancreática exocrina como distensión abdominal e ictericia, secreción insuficiente de lipasa que causa esteatorrea 2 a 3 veces al día, sobre todo después de consumir comidas grasas. Síntomas de deficiencia de vitamina D como osteoporosis y osteopenia. En las pancreatitis agudas evolucionadas se puede presentar insuficiencia pancreática endocrina que se genera en diabetes mellitus, la cual es causada por un déficit de glucagón que a su vez puede generar malnutrición ya que la alimentación se ve limitada por el dolor en el epigastrio. En términos del diagnóstico, la pancreatitis aguda se puede diagnosticar por medio de muestras de sangre con el fin de determinar los niveles de enzimas pancreáticas como lo es la amilasa y la lipasa. Por lo general, se van a encontrar elevadas en pacientes que presentan este tipo de pancreatitis. En cuanto a la amilasa, esta se va a elevar en las primeras 2 a 12 horas del comienzo de los síntomas y puede normalizarse al segundo o quinto día. Las cifras que sean 3 veces superior al valor normal sugieren el diagnóstico de pancreatitis aguda, es decir, valores que sean iguales o superiores a 300 unidades por litro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la amilasa puede encontrarse elevada en otros procesos tanto intra como extraabdominales, por lo que es necesario correlacionar los datos del laboratorio con la clínica del paciente. En cuanto a la determinación de la lipasa, esta enzima presenta una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. La lipasa se eleva en el primer día del inicio de la sintomatología y sus niveles plasmáticos persisten elevados más tiempo que los niveles plasmáticos de la amilasa. De ahí su relación con esa sensibilidad y especificidad tan alta. Se diagnostica una pancreatitis aguda cuando el punto de corte de la lipasa sanguínea es del triple del límite superior del valor normal, teniendo en cuenta que los valores de referencia es de 13 a 60 unidades por litro. Y para diagnosticar ese estadio de pancreatitis aguda, el valor tiene que ser igual o superior a 180 unidades por litro, ya que este es el que representa o corresponde el triple del límite superior. Adicional a los valores elevados de estas dos enzimas, podemos encontrar otros hallazgos del laboratorio como una leucocitosis con desviación a la izquierda, hiperglucemia sin cetoacidosis, aumento del BUN, disminución de la presión alveolar de oxígeno, déficit de las bases, disminución de calcio, disminución de albúmina, aumento de LDH, aumento de aspartato aminotransferasa o GOT, aumento de bilirrubina, aumento de fosfatasa alcalina y aumento de triglicéridos. Para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, el estadio avanzado se diagnostica más fácilmente a comparación de los estadios leves o moderados. Para el diagnóstico es necesario tener presente en primer lugar la clínica del paciente, también las pruebas de función pancreática y la interpretación de las pruebas de imaginología como la resonancia magnética y la ultrasonografía endoscópica, ya que es por medio de estas dos últimas pruebas que se confirma el diagnóstico de una pancreatitis crónica. En casos donde sea difícil diagnosticar la pancreatitis crónica, la prueba de estimulación pancreática puede resultar útil, ya que por medio de esta el páncreas se va a estimular de forma artificial mediante el uso de la secretina. Sin embargo, esta prueba es costosa e invasiva, por lo que no es de uso rutinario en la clínica. Como dato adicional, los análisis de sangre no resultan útiles para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. ¿Cuál es la relación entre la pancreatitis aguda y crónica y el síndrome de malabsorción? Antes de hacer esta relación entre el síndrome de malabsorción con la pancreatitis, ya sea aguda o crónica, debemos definir qué es el síndrome de malabsorción. Este síndrome hace referencia a varios trastornos en los cuales los nutrientes de los alimentos no se absorben adecuadamente en el intestino delgado. Normalmente los alimentos se digieren y los nutrientes, es decir, las proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas y minerales, se absorben en el torrente sanguíneo, principalmente en el intestino delgado. La mala absorción puede ocurrir si un trastorno interfiere con la digestión de los alimentos o interfiere con la absorción de los nutrientes.
El síndrome de mala absorción puede ser asintomático o pasar desapercibido en las fases iniciales del mismo. En muchas ocasiones, los primeros síntomas son los de la propia enfermedad o alteración causante del síndrome de mala absorción. Las manifestaciones más frecuentes del síndrome son síntomas inespecíficos como la diarrea, la distensión abdominal, el meteorismo, la malnutrición, la pérdida de peso y la astenia. Para explicar la mala absorción, sabemos que cuando el quimoácido llega al duodeno provoca la secreción de enzimas pancreáticas a través de la colecistoquinina o CCK liberada por la mucosa duodenal. El control de esta secreción está modulado por un mecanismo de retroalimentación negativo en el cual están involucradas las proteasas pancreáticas. La tripsina en la luz duodenal hidroliza un péptido liberador de CCK, lo que provoca a su vez una disminución en la estimulación secretora del páncreas. En los pacientes con pancreatitis crónica, la disminución de la secreción de tripsina provoca una estimulación más persistente de la secreción pancreática, incrementando la presión en unos conductos con obstrucción y estenosis, lo que a su vez genera dolor. Entonces, la observación de que el dolor es más frecuente e intenso es durante los primeros años de la enfermedad, en los que la función exocrina se mantiene, que tiende a desaparecer cuando aparece el síntoma de mala absorción, lo que indica una intensa disminución en la función pancreática, y de que muchos enfermos relacionan los episodios de dolor con la ingesta de alimentos. Apoya la idea que en un buen número de pacientes existe una relación entre dolor y la reserva funcional del páncreas exocrino, de manera que el 30% de los pacientes con pancreatitis crónica, la mala absorción ocurre tardíamente en el curso de la enfermedad. Una reducción de la producción de la lipasa usualmente precede a la reducción de producción de proteasas. Por esto, el principal síntoma es la esteatorrea, es decir, heces malolientes y aceitosas que a menudo flotan, y que en muchos casos la esteatorrea coincide con una disminución del dolor. El principio del tratamiento de la esteatorrea es para tener una adecuada concentración de lipasa dentro del duodeno para la digestión grasa.